una mente que divaga es una mente infeliz. Por eso es tan importante entrenarlo. Y porque hoy en día que vivimos entre pantallas, el grado de déficit de atención que se está captando en niños y en adultos es absolutamente descomunal. Y es muy importante entender que en la raíz de eso está nuestra dificultad para enfocar la atención. Por eso es tan importante leer libros. No digo mi libro, un libro. Leer libros, porque el libro te obliga a mantener la atención. Obviamente no digo leer un libro que resulte insufrible, digo un libro que tenga por lo menos algo de atractivo interés para el lector. Y mantenerse ahí en lugar de decir, ya estoy cansado, me voy a ver qué hay en internet. No, es el aguantar ahí, ir adiestrando, ir potenciando ese circuito. Porque si nos damos cuenta, estamos constantemente moviendo la atención de una pantalla a otra. Y es mentira, radicalmente mentira, que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer. No es verdad. La atención es una capacidad del cerebro humano que cuando nosotros la dividimos, es decir, si yo en lugar de prestar atención solo a, divido entre A y B, digo, no, yo puedo estar en A y B. No, cuando estás en A, no estás en B. Cuando estás en B, no estás en A. O sea, la alucinación es que estoy en los dos. No es verdad. Si estás en A, plenamente en A, captarás información que no puedes captar si estás, aunque sea a gran velocidad, pasando a B. Las pantallas nos hacen ir constantemente de A a B. Por eso creo honestamente que la lectura de los libros es uno de los mejores entrenamientos. Y entiendo que hay que volver a esa lectura. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención del libro, que es: si no puedes más, es cuando más tienes que poder. ¿Qué quieres indicar con eso? Una de las personas, aunque soy un poco conocedor de su obra, pero sí me he acercado a mi manera a su obra, es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, hablaba mucho de esto, aunque no pueda, aunque duela. ¿De qué habla? Vamos a quitar el contexto religioso. Vamos a hablar de un contexto muy humano. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Los límites que padecemos y sufrimos en la vida no son límites que correspondan a nuestra naturaleza. Pues no, en ese momento donde crees que no puedes más, que tienes miedo, que te sientes incompetente, que te sientes desesperanzado, que te sientes solo, que ves que todo se te hace grande, en ese momento hay que estirar un poquito más, atreverse un poquito más en aquellas cosas que en tu vida tienen sentido. Porque al atreverte ocurre una cosa singular, que es que te das cuenta de que sí que se puede. Y entras en contacto con un mundo que está más allá del mundo mental y que es el mundo real. Y el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. Nos damos cuenta que los límites que nos contienen no son reales en absoluto. Es decir, que el campo de juego que tenemos, el mundo de posibilidad y de oportunidad, es infinitamente superior al que creíamos. Tiempo. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento a la atención, es el gobierno de la atención. Entonces la atención hay que dirigirla a el presente, cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Nosotros manejamos sin darnos cuenta un esquema que tiene bastantes deficiencias, que es: yo tengo que hacer un montón de cosas para tener un montón de éxito y ser famoso, cuando en realidad habría que invertir el esquema. La clave es quién eres tú. Desde el ser, tú haces y tú obtienes.
todo lo que tiene que ver con el ser tiene que ver con el crecimiento personal. Es decir, en el fondo todos somos mineros que tenemos que picar mucha roca de granito para acabar encontrando la veta de oro. La veta de oro siempre estuvo en la mina. Lo que pasa es que nosotros solo veíamos lo superficial, que era, obviamente, la piedra de granito. Cuando uno solo ve la piedra de granito, dice, ¿con esto qué puedo hacer en la vida? Pues poco. Podré vender un poco de granito y obtener pues un cierto reconocimiento, un cierto dinero por este granito. Pero cuando uno descubre la veta de oro, ya sabe que puede hacer muchas más cosas con ese oro y obtener cosas radicalmente distintas a las que obtendría con el granito. El crecimiento personal, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es el camino que te lleva del granito al oro. No te da el oro ya está, lo que te permite es descubrirlo. La gran ventaja de esto es que todo impacto a nivel físico, impacto positivo me refiero, que tiene que ver precisamente con el crecimiento personal, que por supuesto incluye al cuerpo, incluye nutrición, incluye descanso, incluye ejercicio físico, tiene un impacto directo en los procesos mentales. Las personas que hacen ejercicio físico, que cuidan su nutrición, son personas que están más tranquilas, que son más serenas, que son más entusiastas, están más que visto. Y además afecta a su dimensión anímica. Son personas más agradecidas, son personas más generosas. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho, la función de su cerebro, la función de su sistema inmune. Y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder vivir, es una persona que curiosamente vive con más equilibrio mental y con más salud física. Entonces son tres dimensiones entretejidas. ¿Qué pasa? Que normalmente, como la dimensión mental y la dimensión espiritual son dimensiones sutiles, pues hasta que la ciencia no ha mostrado cómo esas dimensiones tienen un impacto a nivel corporal, pues no se han aceptado. No nos lo hemos creído. La lente nos está mostrando el mundo mental, no nos está mostrando el mundo real. Es decir, si yo en el mundo real tengo tiempo, pero en el mundo mental no lo tengo, yo daré más valor, más credibilidad al mundo mental que al mundo real. Pongo un ejemplo. ¿Que tenemos tiempo? Por supuesto que tenemos tiempo. ¿Que percibimos que no tenemos tiempo? Por supuesto que percibimos que no. Ahora voy a poner este ejemplo tan sencillo. Un amigo mío encuentra en una casa de su bisabuelo un pequeño baúl que por alguna razón no lo habían visto antes. Lo abre y había un periódico mi amigo es austriaco, un periódico de aquella época, comienzos del siglo XX. Sección de sucesos. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 41 años. A comienzos del siglo XX, una persona de 41 años era un anciano. Fíjate. Hoy podemos vivir hasta los 90 años fácilmente y nuestros hijos vivirán probablemente más allá de los 100. ¿Cómo es posible que nos quejemos del tiempo? Es nuestra gran excusa. Nosotros no tenemos un problema de tiempo, tenemos un tema de prioridades. Claro, de administrar ese tiempo. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho decir no a ciertas cosas. Y tenemos que entender que hay tiempo para hacer lo fundamental, pero no hay tiempo para hacer todo. Entonces, uno tiene que decir qué es lo esencial en su vida. Entonces, lo que no te puedes ir a dormir, yo lo entiendo así, es diciendo no he tenido tiempo. ¿Para qué? No he tenido tiempo para hacer lo fundamental. No. A lo mejor no has tenido presente lo que era fundamental. Lo que vamos es siguiendo un poco lo que decía Sigmund Freud, ¿no? El ideal del yo. Para ser alguien en la vida tienes que hacer esto y esto. Para ser tal. Entonces buscamos una perfección que nos ahoga. Y perdemos lo que es el sentido de la realidad. Y nos vamos llevando por lo que es el paradigma dominante. Paradigma viene del griego y decir forma de ver, por la forma de ver dominante. Y por eso es tan triste que al final, cuando una persona está llegando al final de sus días, mire y diga, ¿cómo es posible que mi vida haya sido así?
Es lo que no acabamos de comprender con calado y con hondura es el poder que tiene la mente para gobernar nuestra vida. Y si no entiendes cómo opera tu mente, si no entiendes cómo tu mente puede ser condicionada, incluso manipulada, y no tienes esa decisión, yo voy a ser el capitán de mi vida, lo cual no quiere decir hacer nada absurdo, todo lo contrario, se trata de hacer cosas inteligentes que te traigan más salud, más bienestar, más prosperidad y más felicidad, no solo a tu vida, sino a la de tus seres queridos. ¿Conscientes de ello? Adam Smith, el gran economista, decía: el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Vivimos dentro de el agua pensando que es lo único que hay, que solo hay recursos ahí, que solo hay posibilidades ahí. Entonces, hasta que un pececillo asoma la cabeza y dice: anda, si hay más cosas, si puedo elegir. ¿Cómo hacemos el cambio para que nos deje de importar el seguir haciendo o diciendo que hemos hecho estas cosas, ¿no? ¿Es miedo al que dirán o...? Sí, vamos a ver, siempre nos va a importar la opinión de los demás. A mí cuando alguien dice: a mí lo que los demás opinen no me importa, no es verdad, no es verdad. A todos nos importa la opinión de los demás, y cuando alguien haces algo con interés, le pones cariño y a lo mejor la reacción es dura, claro que duele. El problema no es que nos importe, el problema no es que nos influya, el problema es cuando nos determina. Es decir, cuando tenemos tan poca autoestima que buscamos la estima en lo... Entonces, por eso es tan importante desarrollar una autoestima sólida, porque los demás te pueden estimar más o menos, y eso te puede afectar más o menos, pero si te hunde, es que tú no has construido una sólida autoestima. Si tienes tal nivel de dependencia, llegarás a ahogar tu verdadera voz e incorporarás la voz de otras personas como si fuera la tuya. Entonces, en la base de todo es la autoestima, cuánto te quieres, que no tiene nada que ver con el ego, nada que ver, es lo opuesto. Cuánto te quieres, cuánto te valoras, cómo te ves. Entonces, claro, si esperas verte como otros te ven, tu dependencia será absoluta, sí te influirá como otros te ven. Pero claro, lo más importante... haciendo para que los otros te vean. Claro, lo importante es cómo te ves. Yo creo que uno aprende a quererse más cuando se da cuenta de una cosa, que quien se cree que es, no es quien verdaderamente es. O sea, vamos a suponer que yo creo que soy cobarde. Si yo creo que soy cobarde y lo tengo metido a nivel inconsciente, todos mis actos reflejarán esa cobardía. Yo mismo estaré limitando la capacidad de actuar de forma valiente en la vida. Y actuar con valentía también implica actuar con sensatez, no con insensatez. ¿Qué es lo que nos ayuda? Lo primero que nos ayuda es dejar radicalmente de juzgarnos. A nosotros mismos. Dejar radicalmente de juzgarnos. Es decir, no es, ay, si yo no hubiera hecho esta tontería, ay, si hubiera dicho esto en lugar de esto. ¿Tienes una máquina para volver al pasado? No, entonces ¿para qué? Entonces, vale, esto ha sucedido, estos son los hechos. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Es decir, primer tip práctico, deja de lamentarte. No tienes una máquina del tiempo que te permita volver a repararlo. ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si conoces un poco cómo funciona el cerebro, la interacción con los procesos mentales, la persona que se está constantemente lamentando afectivamente entra en un estado emocional que por su propia naturaleza bloquea las capacidades creativas del cerebro. Es decir, tu capacidad de resolver hoy, de mejorar lo que hoy, la eliminas cuando te estás lamentando por el ayer. Segundo, cuando tú te estás angustiando con el futuro. Ay, Dios mío, ¿y esto qué repercusiones tendrá en el futuro? Y no sé qué, tal. Esa angustia también va a impedir tu capacidad de anticipar en el presente para estar mejor preparado para el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo es desarrollar la compasión hacia uno mismo. ¿Qué es la compasión? La compasión va más allá de la empatía. La compasión es acción, es empatía en acción. Es decir,
he cometido un error. De acuerdo, lo he hecho a propósito, pero ¿cómo voy a cometer un error a propósito? Yo no sé las fuerzas que hay dentro de mí. Yo no sé las dinámicas mentales que operan por debajo de mi conciencia. ¿Por qué tengo que juzgarme con esa dureza? De hecho, la culpa y la vergüenza, lamentablemente, en montones de contextos y en montones de países y en montones de situaciones y en montones de épocas históricas han sido utilizadas para controlar a las personas. Claro. Yo tengo que ser consciente cuando he causado un daño. Esta falta de empatía, esta falta de reconocimiento del error es muy peligrosa. La intención profunda es la clave de todo. Si mi intención es educar, yo abordo la situación de una manera. Si mi intención es castigar, lo que voy es a dañar. Claro. Pues es una amabilidad con uno mismo sin perder por ello firmeza. Cuando uno se va a la culpa y al castigo, ahí no hay firmeza, ahí lo que hay es dureza. Y de allí no puede crecer nada bueno. Entonces a mí me parece, lo utilice quien lo utilice, que la culpa, que es por lo que has hecho, y la vergüenza, que es por lo que eres, no tendría que tener cabida en nuestra vida.